Tercer bloque aquí en Bajo la Lupa de Gale. No voy a perder tiempo, vamos directo a la charla con Carlos Balmaceda. Es terrible esto de lo que sucede con los medios. Pero aparte es más terrible aún esta actitud borrega del pueblo, Sí, de que si está en televisión es cierto, sí. y no se ocupa de reflexionar un poco, ni siquiera digo de chequear en otro lado, ¿no? De pensar si tiene lógica lo que se está diciendo. Falta de educación, falta de instrucción. Es que sí, pero vos pensás que... Porque, espera, Sí. que quiero terminar Sí, disculpame. de redondear el tema, porque ahí ya abarca años y años y años Sí. de una batalla cultural que realmente no se libró nunca. No. ¿Me entendés, no? Sí. Mira, se me dispara la reflexión también a lo siguiente, que es bastante lateral a esto. Empecé a recordar periodistas de derecha, de la vieja época. Neustadt. Neustadt, pero más atrás todavía, y Neustadt ya estaba muy compenetrado con determinados intereses y era un lobista. Sí. Pero me acuerdo de Augusto Bonardo, Me acuerdo, de Urtiz Berea Padre, Sí. Burone. Burone era, no sé si lo recordás, No, yo no. era un tipo que estaba en Radio Continental, era un tipo de perfil alto en su época, y por ejemplo propició un debate entre Sebrelli y, recuerdo que lo había iniciado el hijo de Scalabrini Ortiz en su momento. Sebrelli es despreciable para mí. Absolutamente despreciable, por supuesto. Pero lo interesante era que el tipo permitía que las dos posiciones se expresaran en su programa. No, en un importante, debate. interesante. Entonces vos tenías un periodista con determinada posición tomada, que podías decir que era derecha, jamás se hubiera permitido hacer el lobby, que directamente estamos hablando de lobistas, ya no son periodistas. Lo que, Teníamos a ver, Blackie, no. teníamos a Blackie también. Claro. Pero hacían periodismo en serio. Claro. No importa la posición política, hacían periodismo en serio. Si vos tenés, presente que Novarecio recibe 100.000 pesos por mes por una página que recibe 25 visitas diarias, o sea que no existe, es muy clara la posición. Yo no creo que fue ayer o hoy, no sé, no me acuerdo, que puse en el Facebook, en la Argentina decir la verdad tiene un costo. Sí. Y mentir tiene un precio. Sí. Si no, pregunten a Novarecio. Claro. Entonces, a partir de ahí ya está, digamos. Creo que para ir zanjando algunas cuestiones ya es clarísimo. Ahora, lo que vos estabas manifestando recién, el tema de cómo esto impacta en la sociedad argentina. Acá aparece el tema de la posverdad, ¿no? La famosa posverdad que muchos dicen, no, la posverdad es la mentira. Y está bien, en términos, digamos, tajantes. Hay que ser claro, es la mentira y la hipocresía. Tomo la posverdad como para decir, bueno, a ver, vamos a desmenuzar esto, vamos a tratar de entender esto. Vos pensás que lo que se llama posverdad de alguna manera existió siempre. O sea, sí, a ver, mentirte en campaña para después... No, y perfecto. más todavía, te diría ejemplos más trascendentes. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial se inicia con un conflicto falso, Sí. en una radio en el límite de Polonia y Alemania, Sí. el accidente de Gleiwitz. Sí. Así, es falso, es absolutamente, es un armado falso. Perfecto. Como la guerra hispanoamericana. O como la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial regalándole Pearl Harbor en un acto armado. Claro, pero vos fíjate que... Falso yo eso. voy, es claro, pero voy a cuestiones muy precisas. Muy puntuales, muy puntuales. Sí. La voladura del Maine es la que permite el inicio de la guerra hispanoamericana, que va a terminar con la pérdida las últimas pérdidas del Imperio Español. De Texas, Sí, ya estamos hablando de 1900, ya estamos hablando de Cuba, Filipinas, estamos hablando... O el incidente del Golfo de Tonkin, que es el inicio de la guerra de Vietnam. Entonces, digamos, esto está presente a lo largo de la historia, está muy presente. Ahora, la cuestión encontraron un término. Claro, le encontraron un término, pero además es, de verdad, cómo se va entrelazando esto en la cabeza de la gente. Porque vos fíjate, cuando Macri va la semana pasada y se vuelve a subir al colectivo, hace un año vos podías pensar que parte de la población decía, se subió a un colectivo, qué bárbaro. Luego te mostraron la foto, era muy sospechoso cuando trascendía la foto.
Claro. La foto no puede trascender si no es que alguien de la comitiva presidencial o de seguridad no la deja trascender. Entonces, obviamente. de alguna manera te están mostrando, como hacía Olmedo, cuando te mostraba el decorado, te están mostrando ese decorado. De alguna manera me parece que también tenemos que empezar a apuntar a que, cuidado, la gente está entendiendo que es un armado, pero aún así Lo acepta. lo acepta. Es una mierda. Esto porque si no, no salimos Por de eso la te digo del trampa. problema sociológico. Y si vos te resistís y te presentás en la calle para protestar contra esa posverdad, esa mentira, ese armado falso y qué sé yo, vienen los chicos estos con el palito de abollar ideas, como decía Sí. Mafalda, y te cagan a palos. Claro, claro. Pero el gran tema acá, haciendo un análisis... No, porque muy- es parte. Sí. Es decir, acá hay dos vías de transmisión. Una es por las buenas, Sí. entre comillas, ¿no? Con la mentira en los medios, con el blindaje en los medios, con todo eso que puede desarrollar la televisión y la radio e internet. Sí. ¿Sí? Por un lado. Pero si no te cabió eso, si no te bastó con eso, tenemos también instalada la represión en la calle. Claro. Bueno, esto es lo que decía Gramsci también, ¿no? Decía, bueno, un régimen no se puede sostener a pura fuerza. Llamativamente, estos tipos están sosteniéndose con una gran, una hegemonía importante, digamos, pero además esta hegemonía se sostiene sobre cosas como las que estamos diciendo, ¿no? O sea, vos te das cuenta que la víctima de tarifazos, de pérdidas de derechos sociales, laborales, previsionales, termina justificando a su verdugo, como nunca lo habíamos visto. Por eso también yo digo... Hay síndrome de Estocolmo. Claro, pero tenemos que preservarnos mucho de esto. Claro. Tenemos que preservarnos los que lo vemos, porque en términos concretos el neoliberalismo mata. Sí. El neoliberalismo, como dijo Margaret Thatcher, bueno, el primer objetivo es la economía, pero en realidad vamos por su alma. Exactamente. Y en este entramado, si vos sos consciente de la mentira y empezás a sentir la impotencia de poder mostrarla, esto te genera, a ver, en términos muy concretos, es la pérdida de la salud. Totalmente. O un grado de esquizofrenia muy grande. El menemismo, acordate que lo que hacía, yo vuelvo al menemismo porque me parece que es una referencia interesante para ver la evolución. Igualmente, ¿no? Carlos Menem al lado de este me parece un estadista. Ya empieza, no, obviamente, porque era un político. Claro. Porque era un político. Fíjate que el caso Carrasco, él lo que hace, saca de la galera algo que era absolutamente necesario en términos históricos, que era la supresión del servicio militar, porque además se había convertido en una aberración. Pero no el debilitamiento de las Fuerzas Armadas, que se viene sosteniendo desde hace muchísimo tiempo, porque eso nos ha afectado a nosotros como país para estar en él merced de cualquiera. aprovecha ese debilitamiento y lo que hace es sacar el servicio militar obligatorio. Pero además hay un reconocimiento a través de la justicia. Vos pensás en el caso Maldonado, estamos hablando de un juez, Otranto, ¿no? Nuevo, que no sabemos qué quiere hacer. Parece que algo está haciendo. Pero estamos hablando de un juez que directamente decía, no, sí, la hipótesis es que seguramente se ahogó en el río. Un disparate. Claro, ayer lo que disparate. me hizo... bueno, ya me confesé el día que estuve. No importa, lo que me decían era que ahora el gobierno nacional decía que parece que ni siquiera estuvo Santiago Maldonado. Hay algo peor en las redes, y que fíjate que tiene que ver con la posverdad. Disculpame que te hago este sí. pequeño... ayer veía que había gente que empezaba a debatir si Maldonado existía. Instalar la posverdad es instalar excesos con cierto viso con lo que decíamos antes. Si vos tomás determinados clichés o, como le llaman en literatura, topos de construcciones literarias, cinematográficas, y comenzás a trabajar sobre esto, la gente está acostumbrada. Aparte vos pensás que tenés un público que está absolutamente educado en la pedagogía de los relatos. Claro, bueno, pero el adelantado fue Goebbels. Sí, claro. Es la misma escuela. Claro. Y su alumno predilecto fue el sionismo. Sí. Miente que algo quedará. Palestina, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. ¿A dónde un pueblo sin tierra? Si los que viajaban eran todos inmigrantes de Europa, que habían nacido en Polonia, en Hungría, en Alemania, ¿cómo que no tenían tierra? Tenían tierra. Ni siquiera pertenecían a esa tierra que iban a ir a ocupar, porque está ocupada.
Sí. No que hubo una creación o una colonización natural, ocupación sobre la cabeza de otro pueblo, ¿no? Siempre recurro a esto. Quizás a la gente, a usted le resulte pesado el tema de Palestina, pero mejor que le resulte pesado. ¿Sabe por qué? Porque le tiene que pesar en la conciencia y en el alma. Porque hace 70 años que los vienen matando, que los vienen torturando y les vienen quitando su casa, su tierra, sus vidas. Piense un poquito, reflexione, y si no tiene corazón, bueno, es otra historia. Sí. Entonces, después del sionismo ya está, olvídate, los medios, la modernización, la CNN, hasta Al Jazeera han comprado de esa manera, es decir, han logrado una penetración impresionante en lugares donde creíamos que quizás nunca iban a poder penetrar, sin embargo penetraron. Sí. Y ahora penetran en las almas de la gente. Yo veo gente que vos le mostrás la prueba y vos le decís, este vaso es de vidrio, y te dicen, no, es de plástico. Sí. Pero tocalo, es de vidrio. Sí. No, para mí es de plástico. Entonces lo que se ha instalado también es la época del relativismo. Todo es relativo. Sí. Es decir, nadie se atreve a realmente entrar en una discusión, en un debate bidireccional. Son todas frases unidireccionales. Si yo te digo esto y vos decís lo tuyo, pero estamos hablando de cuestiones que quizás no se relacionan. En eso se basa la discusión hoy. No, realmente no se trata de dialogar, de solucionar, de consensuar, o aunque sea disentir, pero sobre un mismo tema. No, cada uno habla lo suyo. Y hay una memoria selectiva, hay un discurso selectivo. Ese es el problema sociológico que hay también, y en el que estamos inmersos. O también el autismo, vamos a decir de alguna manera. Yo con esto no quiero, obviamente, relacionarlo con la patología del autismo, que es muy triste. Digo el autismo en el sentido que vos le hablas a alguien y no te contesta. Y vos estás esperando la respuesta y no te contesta. Vos fíjate que otro de los efectos de la comunicación a través de las redes es que hay una suerte de, yo le llamo orgía de la opinión. Ah, sí, claro. Vos ves una nota de TN y luego dice, ¿qué te pareció? Me molestó, me aburrió, me gustó, me decepcionó. Entonces todo el mundo se siente incitado a opinar. Sí. Con lo cual se ha generado un ejército de opinadores. Meterse en un foro de comentaristas de La Nación, Clarín o Perfil, es meterse en el infierno. Yo ya viví en él, ya lo vi. Entonces esto también es nuevo. Por eso te digo, antes hablábamos de cómo accedió a la politización determinada parte de la población argentina. Creo que es eso. O sea, gente que antes no podía ver su nombre y su letra en algo público, ahora está. Es como la farandulización de la plebe. Claro, y genera una ilusión. Exacto. Genera una ilusión de opinión. Y además, la ilusión de opinión es, cuando vos entras a esos foros, tenés en determinados temas, que además ya están direccionado el tema por el recorte de la noticia que se hizo, etcétera, podés tener 500 opiniones, de las cuales 480 son todas iguales. O sea, es una opinión y, sin embargo, todos estos opinólogos lo que están pensando es, yo tengo mi opinión, yo pienso en términos distintos a este, y no, es muy tremendo, porque además se está diciendo, no, pero este es un mundo en el que cualquiera puede opinar. Fíjate la libertad que hay. Esto es lo terrible. No está mal que todo el mundo pueda opinar, pero lo vamos a discutir en el cuarto bloque. Se va rapidísimo este programa con Carlos Balmaceda, porque bueno, su conocimiento, su tránsito por la vida, su análisis profundo de cada cuestión y aparte su profesión de sociólogo ayuda muchísimo a entender qué nos pasa como sociedad. Ya volvemos aquí en Bajo la Lupa de Galen. Por donde ustedes.